Aten Capital les canta las 40. 4 décadas de lucha, 4 décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta las 40. Repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Hola, buen día, buenas tardes. Estamos nuevamente en un XL Aten les canta las 40. Hoy con nuestra compañera secretaria de Finanzas de Aten Capital, Emilia Salinas. Hola, Emi. Hola a todos, hola a la audiencia. Acá de nuevo en mi segundo XL. Así es. Un saludo a toda la audiencia de toda la provincia. Nos escuchan por FM Cuasar de Junín, FM Patagonia de Chosmalal, en Cutralcó FM Estilo, en Red Social en Centenario, en Radio Con Voz y en FM Universidad Calf. Así que un saludo a todos y a todas, y es muy importante poder compartir todos estos debates que tenemos como comisión directiva hacia la base también, que en el marco de la última asamblea que hemos desarrollado de jornada unificada, para que también se repliquen, ¿no?, algunos debates que seguramente se van a estar dando en las salas de profes, en las salas de maestras, que es justamente que el salario no nos alcanza, que necesitamos la reapertura de la mesa salarial y un plan de lucha provincial que convoque en asambleas la comisión directiva provincial, pero también un plan de lucha nacional. Y en ese marco, recordando, ¿no?, la asamblea y la jornada unificada, analizábamos, el informe nuestro fue justamente analizando la canasta familiar. Sí, los componentes de esa canasta familiar, ¿no?, que se compone principalmente por lo alimenticio, pero teniendo en cuenta una alimentación que es lo primero que recortamos, ¿no? Una alimentación saludable, digamos, donde haya un componente proteico, de frutas, de verduras, de carnes, leguminosas, todo lo que necesitamos, queso, yogures, todo lo que necesitamos para estar saludables, digamos. Un componente también que tiene que ver con la movilidad, digamos, sea transporte público o en el vehículo personal, y algo muy importante y que es lo que nos viene llamando la atención de cómo se ha incrementado el porcentaje en ese sentido, que es la vivienda, ¿no?, la respuesta de la vivienda para cada hogar. Que lo que vimos en esa canasta, lo que queda demostrado sacando un promedio, es que un alquiler en la ciudad de Neuquén ronda el 1.200.000. Es decir, un 95% del salario de una compañera que recién se inicia, porcentaje altísimo. Claro, y eso nos aleja claramente primero de lo otro, ¿no?, lo que nosotros decimos, la canasta familiar, que sería la otra pata de que tendremos que cubrir con nuestros ingresos. Pero además, ahora, este último tiempo, estas últimas décadas lo relacionábamos justamente con el alquiler, porque no hay planes de vivienda para los trabajadores y trabajadoras. Exacto, en la provincia de Neuquén desde la década del 80 que no hay un plan sistemático y sostenido que dé respuesta a esta necesidad que no es de nosotras, las trabajadoras de la educación y los trabajadores de la educación, sino de todos los trabajadores en una ciudad que crece aparte a un ritmo tremendo y desproporcionado con el resto del país, digamos, ¿no? Un problema tremendo, ¿no? Sacamos algunos porcentajes del país, es que 4 de cada 10 jóvenes nada más se pueden ir a vivir solos, y de esos 4, 2 nada más viven realmente solos, el resto comparten alquiler con alguien. Es decir, este sueño de la casa propia es cada vez más inalcanzable y se hace más largo también en el tiempo, ¿no? Quizás hace un par de generaciones, a los 25, 30 años, la gente ya accedía a la casa propia. Y hoy eso no es una realidad, y menos en nuestra localidad, digamos, ¿no? Y incluso en todo el departamento de Confluencia, incluso en la región de los lagos también es un problema muy grave, en todo lo que es la zona turística, el problema del acceso a la vivienda y los altos costos de los alquileres. Exactamente, y esto viene de la mano en la juventud de este empleo, digamos, subempleo, como le quieren decir el gobierno, es el Rappi y el Uber, que no es, digamos, un trabajo de dependencia con un salario, entre comillas, en blanco, que se suma a eso, ¿no?, a esa perspectiva que no tiene la juventud hacia su vida en particular, y después eso repercute justamente también en las escuelas.
Sí, el desarrollo, digamos, que necesita cada familia, lo vemos en las escuelas, cuántos hogares comparten vivienda, digamos, ¿no? Dos o tres familias hacinadas en una vivienda o viviendo en viviendas que no resuelven el problema habitacional, porque son insuficientes, porque no tienen los servicios necesarios cubiertos, un montón de, digamos, de situaciones de ese tipo. Y aparte lo que significaría un plan de viviendas estatal, significaría resolver dos problemas de los Sí, trabajadores. Uno, la falta de trabajo y por otro lado, también terminar con esta situación tan dramática del acceso a la vivienda. Eh, Claramente desde los 80 hasta acá había una política de favorecer el negocio inmobiliario por sobre la cobertura de las necesidades de los trabajadores y las trabajadoras. claro. Y en ese sentido, nosotros desde Aten Capital también votamos en la asamblea, ¿no? Y hay dentro de nuestro pliego, hay una moción relacionada justamente a este tema, porque es tan, digamos, sentido y urgente para la docencia y como dijiste, para todos, ¿no? Y todas. Sí, de hecho lo hablábamos en las escuelas, ¿no? Yo comentaba con algunos compañeros en sala de profes y me decía uno que hacía poquito se había tenido que ir a vivir, a mudar en realidad de su alquiler anterior y tuvo que pedir un préstamo, o sea, una situación que en lo cotidiano no se puede resolver. Y un compañero con las 36 horas, o sea, estamos hablando de un compañero que tiene como el doble cargo. Claro, la ¿Cuál es la supercoordinación. situación de un compañero con un solo cargo? ¿Qué es la situación de las compañeras en inicial o de muchas compañeras hoy en primaria? Un tema muy grave. Nosotros como Aten Capital venimos planteando la necesidad de un relevamiento en primera instancia. Como siempre nos tomamos estas tareas muy serias y muy científicamente, estamos elaborando ahora ese relevamiento porque tiene que ser un estudio que nos permita realmente no saber cuál es la necesidad real que tenemos los trabajadores de la educación y que incluso puede llegar a ser un instrumento que después sirva para otros trabajadores y trabajadoras. Y bueno, cuando salga ese instrumento vamos a necesitar de la ayuda de todos los delegados, las delegadas y los compañeros en la escuela para poder desarrollar ese relevamiento que nos permita ir con más fuerza a exigir planes de vivienda, no solo para nosotras, sino para todos los trabajadores y que podamos resolver esto que nos quita un porcentaje altísimo del Del salario. salario. Por eso lo relacionamos justamente con digamos, con la reapertura de la mesa salarial y con toda la lucha que venimos llevando adelante. Y también para que no se haga esto, ¿no? El negocio inmobiliario, en el marco de las cooperativas, en el marco de las inmobiliarias, que ya hay, digamos, una lucha abierta de compañeras que se han inscrito en una cooperativa que está ahí media. Exacto, que lo que necesitamos es que eso lo tome el gobierno con planes estatales, digamos, ¿no? Que no se terciarice eso. Lo que debería haber es cuadrillas de obreros trabajando para el Estado, obreros estatales construyendo esas viviendas, como lo fueron en su momento el IPBU, bueno, otras provincias del IPPB, digamos, Sí, ¿no? Donde había un desarrollo de vivienda en condiciones, con barrios en condiciones, porque eso también es muy importante, donde se acceda a todos los servicios, donde se pueda acceder al transporte público, donde haya calles en condiciones, acceso a escuelas, digamos, a centros de salud. Esa es una solución real al problema y no esto que se plantea que, eh, nada, queda un montón de gente por fuera y termina generando una especulación y un pseudo, digamos, algo que no da respuesta, digamos, ¿no? Esto que vos decís de las cooperativas y todo. Hoy leí algunos comentarios, me mm, metí a algunos videos, ¿no? Del del sí, IPBU y eso, y algunos diciendo, no, hace 20 años que estoy inscripto y nunca se me convocó a ninguno de todos estos planes que van diciendo desde el gobierno, construimos 250 viviendas o entregamos claro, tantas entrega. viviendas, ¿no? Y en una ciudad que también tiene características de crecimiento tremendas. Abismal. También el negocio inmobiliario que ha generado eh, no una división incluso hasta en el paisaje de nuestra ciudad, ¿no? Pues tenemos toda la parte de la ribera con grandes negociados inmobiliarios, grandes barrios privados, y después la meseta, digamos, con casas a planes entregados hace muy poco con una infraestructura bastante precaria,
o con tomas en su momento cuando Ujú. fue la lucha, ¿no? De que la gente no tenía dónde vivir y empezó a, digamos, genuinamente a tomar las tierras para la construcción. Exacto, tomar en sus manos un problema y buscarle una solución, digamos. Y de hecho es tan tergiversado el discurso del gobierno que muchas veces eso lo plantean como soluciones habitacionales, ¿no? Cuando eh, a esas tomas las regularizan, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ellos lo ponen dentro de los números de soluciones habitacionales que han dado en el último tiempo, digamos, ¿no? Esas son las características. Sí, Eh, y que en una provincia donde se extrae el petróleo, el gas y demás, que hayan hasta el momento familias que no tengan el gas natural, realmente primero es un repudio total al gobierno que se lleva todo y que las petroleras se la llevan en pala, y después obviamente el repudio hacia las condiciones que viven las familias y que son nuestros estudiantes, ¿no? En la meseta particularmente. Sí, nuestros estudiantes y nuestras Mm, compañeras también, ¿no? Muchas de las compañeras y compañeros de la escuela han tenido que, o han comprado o han tenido que tomar en su momento y construir en barrios que no están cumplidas esas condiciones. Y una realidad, digamos, también que debería sí o sí resolverse, empezar a tomarse esa tarea, porque llegan 20 familias por día a la provincia de Neuquén, un crecimiento del 35% del último censo a este. Es decir, es un problema que no se va a ir aplacando, va a ir claro, si no hay recrudeciéndose cada vez políticas más reales. si no hay una política sostenible que busque resolver este tema. En una provincia que produce 610.000 barriles de petróleo por día. Es decir, que está en condiciones de encarar esa tarea. Exactamente, bueno. Vamos a un pequeño corte, quédate, porque este tema es no solamente importante para la docencia en particular, sino para todos y todas, porque la vivienda es una problemática muy fuerte acá en nuestra provincia. En Neuquén no dejamos pasar la reforma laboral y nos enfrentamos a todas las reformas que impuso el peronismo, como la de nivel medio. El gobierno nacional quiere imponer la ley de libertad educativa, que está muy alejada de las necesidades de nuestros estudiantes. Por el contrario, es la continuidad de la reforma laboral a pedido de los grandes empresarios y el FMI. Lo único que buscan es privatizar la educación y que el acceso sea para unos pocos. Por eso necesitamos estar organizados. Si la educación fuese esencial, las escuelas deberían haber estado en condiciones desde el comienzo del ciclo lectivo, cosa que no ha pasado. Por otro lado, les interesa la esencialidad para que los trabajadores de la educación no podamos organizarnos. Y si acaso la educación es una esencialidad, ¿por qué deja de ser un derecho y pasa a ser un servicio? Por favor, ¿de qué nos están hablando? Bueno, volvemos a este XL, acá nos canta las 40, en este segundo bloque. Continuamos con Emilia Salinas, nuestra compañera secretaria de Finanzas de Aten Capital. Emi, veníamos hablando en el primer bloque acerca de la necesidad de la construcción de viviendas, el plan que debería generar real el gobierno para que no haya especulaciones y demás. En ese marco, hace el corte, charlábamos un ratito sobre la situación de la docencia que mencionaste también anteriormente, que es los préstamos que sacan, ¿no? Exacto, préstamos que te dan los bancos para que vos puedas renovar el alquiler o cuando te tenés que trasladar a otro alquiler, digamos que son 3 alquileres que tenés que pagar, el de SME, el de depósito y y bueno, la mudanza, todo lo que significa, digamos. Y estos alquileres, digamos, este estándar, también pensando muchas veces, muchos compañeros que alquilan solos, pero ya cuando es una familia, también ese alquiler de 1.000.000, 1.200.000, va increciendo, digamos, ¿no? Cuando necesitas 2 habitaciones o un espacio más amplio, eso también va tomando cada vez más porcentaje del salario. Pensemos aparte que es el salario de un cargo, o sea, estás obligado al doble cargo a las 36 horas porque realmente no, si no, no hay posibilidad de vivir. Si el 95% te lo consume el alquiler, no hay posibilidades, ¿no? Es una situación grave, dramática. En una región donde tierra para el desarrollo inmobiliario
hay, digamos, donde no es difícil el acceso a la tierra, digamos, ¿no? Vivimos donde la separación por habitante es tremenda en la Patagonia comparada con otras regiones de Argentina. Bien, y también decíamos, y para profundizar un poquito, eh, cómo viven nuestros estudiantes, nuestras familias, nuestras compañeras, pero también ha ido creciendo el número, y lo denunciamos hace unas semanas atrás, de las personas en situación de calle. Exacto, digamos, es con estos montos de alquiler, es muy evidente que hay mucha gente que queda de fuera de la posibilidad de tener una vivienda para su hogar. Y creo que yo desde que vivo en Neuquén no había visto la situación de familias en la calle, digamos, es la primera vez, yo no hace tantos años que vivo en Neuquén, eh, pero es la primera vez que veo familias en situación de calle, digamos, ¿no? Es algo muy tremendo y que no estamos tan lejos, digamos, porque si estamos diciendo que nos compone un porcentaje tan alto del salario, eh, o que también lo subsanamos como viviendo en el terreno de los padres o viviendo todavía en la casa familiar, digamos, y Claro, el que hacinamiento. siendo trabajadores, que no debería ser algo que tengamos que hacer para poder tener una vivienda, deberíamos poder acceder a tener la casa propia, digamos, ¿no? Sí, y se genera también todo esto, ¿no? Eh, la situación de vivir en la calle, de no tener una vivienda propia, no poder pagar un alquiler, también se profundizan otras situaciones problemáticas, ¿no? Sí, El consumo problemático. un poco lo que venimos viendo que va pasando cuando hay crisis, ¿no? Cómo refracta en la escuela a partir de un montón de casos y situaciones violentas, ¿no? Que no es que la escuela produce violencia, Exacto. sino que esa violencia de afuera se te cuela hasta por la rendilla de la ventana, digamos, ¿no? Porque justamente la escuela es el espacio donde nosotros le damos el lugar a las infancias, a las adolescencias para que se expresen, para que puedan ser niños y ser adolescentes. Y por eso, ¿no? También todo producto de esta crisis es que pasan esas cosas. Qué necesario que es poder tomar en nuestras manos la construcción de este plan de lucha, ¿no? Por salarios que nos permitan vivir, realmente vivir, tener tiempo para esparcirnos, para hacer otras cosas. Claro, Llega, porque se suman todas estas problemáticas propias, o sea, del poder tener el dinero para las necesidades mínimas, porque incluso nosotros hagamos el afiche y demás, dice costo, esto es lo mínimo que necesitamos, no es lo que, digamos, cubriría todas nuestras expectativas, pero es lo mínimo. Eh, y lo importante, ¿no? De poder profundizar en la organización en las escuelas. exacto, poder tomar cada uno y cada una en nuestras manos es la mejor manera, la mejor herramienta que tenemos, la democracia sindical, es cada uno y cada una tomando en sus manos la resolución de estos problemas. No es individual la salida, y lo vemos porque la salida individual la que nos lleva a destruirnos, digamos, ¿no? La salida es colectiva. Digo a destruirnos porque esto terminamos vendiendo cosas extras y haciendo dos turnos y un tercer turno haciendo otra tarea, pero eso termina teniendo un costo muy alto a nivel de salud psíquica, física, a nivel familiar, digamos. Entonces la salida es colectiva, es construyendo el sindicato y es empezando a tensionar también a la burocracia sindical porque esto no nos alcanza, digamos, ¿no? Exactamente, y también exigirle al gobierno provincial. Hace también, creo que un mes atrás, se presentó un proyecto en legislatura, ¿no? Hablando de todo el Parlamento burgués y que sabemos que de ahí no va a salir no nos van a dar ninguna concesión ni nada, pero es también donde se puede evidenciar que claramente ellos votan todo en contra de la clase trabajadora. Votaron en contra o le dieron, perdón, no le dieron lugar al proyecto que justamente, algo muy parecido a lo que nosotros estamos diciendo, planes de vivienda para las personas en situación de calle. Y que eso venga acompañado con lo que nosotros estamos pidiendo a las escuelas, que son equipos interdisciplinarios para poder abordar todas las problemáticas que pueden generar, digamos, a las familias o a las infancias y juventudes, ¿no? Y lo votaron en contra. Exacto, es que de nuevo, ¿no? Es el gobierno quien decide
gobernar para la especulación inmobiliaria y no gobernar para resolver los problemas de los trabajadores y las trabajadoras. Pero hay una salida para eso y es la organización, digamos, es imponerle a través de los métodos propios de los trabajadores que se tome esa tarea, ¿no? Imagínate, toda esa gente en situación de calle, en desocupación, todos los puestos de trabajo que se podrían generar, porque no es un problema exclusivo de Neuquén Capital, sino un problema generalizado en la provincia, en algunas localidades más graves que en otras, pero que es un problema general de la provincia de Neuquén. Así es. Y la coordinación con otros sectores, porque como dijimos, no es solamente una problemática del sector docente, sino de toda la clase trabajadora. Exacto, todos, el resto de los estatales están en la misma situación que nosotros y nosotras, y el resto de los trabajadores lo mismo, digamos, hoy eso que a nosotros nos significa un porcentaje tan alto, a otros trabajadores también, digamos, ¿no? Una provincia que tiene costos muy caros para todo, incluido la vivienda. Así es. Y en el marco de la coordinación y también solidaridad de las luchas, hemos estado también con los compañeros y compañeras de UNTED en el marco de la represión que se dio en los puentes el día martes, producto, ¿no?, de las políticas que lleva adelante Milei con sus fuerzas, ¿no?, al estilo Burlich, pero en complicidad con el gobernador de Río Negro. Así que un saludo grande para los compañeros y compañeras que llevan adelante un plan de lucha. Un repudio, digamos, muy grande a esa acción que es la que están llevando adelante, como bien decís vos, en todo el país, digamos, ¿no? Cuando un trabajador levanta la cabeza, siempre la burguesía intenta bajársela, así que un saludo muy grande para los compañeras y para esa lucha que están llevando adelante después de tantos años también de aplastamiento, no solo del gobierno, sino también de la burocracia, ¿no? Así es, la necesidad de un plan de lucha nacional, que las centrales convoquen a un paro y a una huelga general para poder recuperar y dar frente a todo esto, ¿no? Exactamente, todo lo que venimos perdiendo en términos de salario, de acceso a la vivienda, etcétera, todas las reivindicaciones de los trabajadores y las trabajadoras. Así es, que dejen la tregua con el gobierno y que realmente se pongan a la cabeza de lo que, digamos, se postularon en su momento. Así que, bueno, Emi, para despedirnos, ¿querés mandar un saludo? Bueno, un saludo para toda la audiencia y bueno, espero que sea un tema que podamos tomar, que se siga debatiendo y que cuando salga el instrumento de ATEM para poder hacer un relevamiento lo puedan tomar en sus manos y nos ayuden en esa ardua tarea también, ¿no? Así es, y con ese relevamiento completo que nos ayuden, lo llevaremos seguramente al gobierno, que es quien tiene que poner ahí la plata que hoy en día se están llevando decenas de empresarios de acá de la provincia a partir del petróleo y del gas. Así que un saludo a toda la audiencia y nos volvemos a encontrar el próximo miércoles en un nuevo XL ATEM Les Canta las 40. Esta reforma habla de un consejo escolar de padres, que son quienes van a decidir a los equipos directivos y el personal que trabaja en la institución. Esto va en contra de los derechos laborales. Tenemos que organizarnos para derrotar la reforma educativa. Esto fue ATEM Capital Les Canta las 40, el repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato.